Miércoles 15 de mayo del 2024 y estas son las primeras planas de los principales diarios en México. El periódico Reforma destaca en su primera plana el aumento en 248% del déficit público, el desbalance entre el ingreso y el gasto. Sí, México se gasta más de lo que recibe. Una actitud muy mexicana, hay que decirlo también, por supuesto. Esto obedece a que ha habido menores ingresos petroleros y mayor gasto en temas relacionados pues con el reparto de dinero. Y esto es el resultado nada más del primer trimestre. El segundo trimestre va a estar mucho peor, pero mucho peor, porque evidentemente el gobierno federal aventó el dinero por delante por el tema electoral. Y esto obviamente provocará que el desbalance entre el ingreso y el egreso sea todavía más pronunciado para que de una vez vayan agarrando vuelo, chiquitos. Pero pues ya habrán pasado las elecciones, así que chulada de maíz prieto. El periódico El Universal destaca que la alianza acusa a Morena de financiar a Maines. Digo, apenas se dieron cuenta. Ay, muchachos, estos de la oposición son una mendiga chulada. En fin, el periódico Milenio también destaca que Alito se sacrifica. Ay, pobrecito del Alito. Movimiento Ciudadano resiste y Taboada amaga con tomar la calle. Ay, güey, hay que decirlo, ¿eh? Lo propuesto por Luis Donaldo Colosio Riojas está todavía en boga, todavía está manteniendo la agenda política. Todo el mundo está hablando sobre ese tema. Insisto, chéquense el dato para el 2030, a ver quién va a ser el que se lleve justamente la presidencia en ese año. Y pues bueno, también no se deberían ayer justamente Alito Moreno, el presidente del PRI, criticaba agriamente a Maines, quien fue el que propuso originalmente, o sea, esto es cíclico, fue el propio Álvarez Maínez el que dijo que él declinaría si Alito Moreno renunciaba al PRI. Y ahora que le tomó la palabra a Alito Moreno, Jorge Álvarez Maínez se hace para atrás. Así es como opera Jorge Álvarez Maínez. Yo lo conozco, tuve la mala fortuna de trabajar con él y es un rajón. A Jorge Álvarez Maínez nomás le mueve el interés propio y pelas. Y así va a estar, se va a hacer pato, se va a hacer güey, como siempre lo ha hecho. El periódico La Jornada, además de que tiene una muy bonita portada de la llamarada solar de ayer, destaca, por supuesto, lo que también traen los periódicos financieros, que es, hay más inversión extranjera directa que nunca. Se movilizaron 20.313 millones de dólares solamente en el primer trimestre de inversión extranjera. Y en la contraportada del periódico La Jornada, obviamente, pues, ay, pobrecito de López, a estos mendigos españoletes le están pegando duro y duro. Pero pues es que López también se vuelve la referencia de estar bien pinche lunático, entonces, ¿para qué quieren? El periódico El Financiero, como les decía, destaca el flujo récord de 20,000 millones de dólares en inversión extranjera directa en marzo, ¿sí? Efectivamente, hacía mucho tiempo que no se veía un índice de inversión extranjera directa y por supuesto también es un tema que trae el periódico El Economista, también lo traen los tres. El periódico Excelsior destaca en su primera plana, pues trae la lista de los 26 políticos que se cambiaron de partido para poder seguir estando en el Senado, o sea, una larga lista de chapulines que pues con tal de mantenerse mamando del erario, pues hicieron el cambio de partido ya que sus partidos originales no los postularon. Le queda mucho a deber este tema de la reelección a México. El periódico El Heraldo de México destaca en su primera plana que precisamente por falta de dinero en riesgo casillas en 10 estados. Debido a los recortes, no hay dinero ni para montar las casillas, ni siquiera para llevar las papeletas a los lugares en donde se van a llevar a cabo las próximas elecciones. El periódico El Sol de México destaca en su primera plana, pues sí, la miseria humana en la que se ha convertido Jorge Álvarez Maínez al
rajarse. Pues la realidad es que Jorge Álvarez se rajó, había ofrecido su candidatura si renunciaba Alito le tomó la palabra y Jorge dijo, ay no, así es Jorge, pues ¿qué esperaban? El periódico Reporte Índigo destaca en su primera plana que pues ya llegó la factura educativa, ¿sí? Después de la pandemia, después de la falta de inversión en materia educativa, después de las reformas y las modificaciones que obedecieron justamente la implementación de la nueva escuela, pues obviamente llegó el trancazo de los datos educativos y son muy malos y lo peor del asunto es que prometen todavía ponerse mucho peor antes de verse alguna posibilidad de mejora. El periódico La Crónica destaca en su primera plana la entrevista que le hizo a Taboada. Ayer se la hizo a Clara Brugada, hoy toca el turno de Taboada en La Crónica, que ofrece que pues prácticamente va a refundar la Ciudad de México. El periódico Contrarréplica destaca lo que dijo Claudia Sheinbaum, precisamente en consonancia con este tema de las declinaciones y de la unión de la oposición. Pues sí, y le asiste un poco de verdad en esta declaración a Claudia Sheinbaum, ¿sí? De alguna manera este jaloneo que han estado dándose con respecto a que si quien renuncia o no renuncia a su candidatura, muestra también, pues sí, de las fisuras, no solamente las fisuras en la oposición, sino también la tendencia que tienen obviamente las encuestas que muestran que pues no van por buen camino. El periódico La Prensa destaca en su primera plana, pues tortillas pirata. ¡Qué gran novedad! ¡Órale! Sí, hay gente que instala tortillerías pirata, pero peor todavía, hay quienes hacen tortillas pirata, ¿sabe cómo? Moliendo las tortillas que no se consumieron. Las muelen y vuelven a hacer harina, entre comillas, y vuelven a hacer las tortillas. Y son horribles, horribles, horribles. El periódico El Independiente destaca en su primera plana que el gobierno, ni idea de gobierno de coalición, Xóchitl, solo candidata del PRIAN. Está muy críptica esta cabeza. El periódico 24 Horas, reelección satisface solo a legisladores y no ha favorecido a los ciudadanos, ¿sí? Ahí nos quedan a deber todos los legisladores, los que se han reelecto, pues no, valen una chingada, es la verdad. Es lo dicho. El periódico La Razón, obviamente, creo que es el que pinta mejor este tema del desencuentro entre Alito Moreno y Jorge Álvarez Maínez. Declinaciones, Alito lanza el reto mayor, Maínez rehuye y da largas. Sí, Jorge Álvarez Maínez es un cobarde y todo el mundo se da cuenta, que es lo más divertido de todo este asunto. Déjeme decirle también que el periódico Diario de México también destaca en su primera plana este tema, y hay que decirlo, el tema lo puso otra vez en la palestra Luis Donaldo Colosio Riojas, y mire, es el que ha dominado en los últimos días. El periódico El Día desconfían del INE dirigido por la morenista Guadalupe Tadei, y aquí abajito, por supuesto, también Alejandro Moreno exhibió a Jorge Álvarez Maínez. Y pues el periódico más feo de México, el 1+1, destaca que 19 candidatos han sido asesinados en 2024. Tengo entendido que son más. Mueren 4, solamente en abril. Sí, la violencia política se está dando de una manera tremenda en México. Y pues bueno, este es el recuento de las primeras planas de los principales diarios aquí en El Reportero TV, un ejercicio que hago de lunes a viernes con ustedes aquí, nada más para darle una revisadita y darse cuenta más o menos de cómo anda la contextura y la agenda nacional.